El caos se congeló. Una madre, con el vientre abultado y pasos lentos, se detuvo de pronto en la puerta de abordaje y el pastor belga Malinois saltó, no para protegerla, sino para confrontarla. El perro, una máquina de instinto y lealtad, ladraba con una furia desesperada e histérica a la figura de vulnerabilidad máxima, la mujer embarazada. Ella se cubrió el vientre, clamando por ayuda, pero la furia del animal no iba dirigida al feto, sino a la mentira gélida que éste resguardaba. El perro olfateaba la muerte embrionaria y la desesperación de una madre que había vendido su propia vida. En ese instante, la terminal entera se paralizó, presenciando la batalla entre la verdad instintiva y la más cruel de las apariencias humanas. El silencio del pánico fue el aliento que antecedió al infierno. El aire dentro de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez cargaba ese peso específico, una mezcla densa de café quemado, perfume barato del duty free y la ansiedad colectiva de 1000 almas con prisa. Eran las 8 de la mañana con 40 minutos. El sol de la capital, difuso por el smog, entraba como una lanza pálida a través de los tragaluces sucios, iluminando el polvo que flotaba en el ambiente estancado. El oficial Mateo Cruz ajustó el chaleco táctico. Sentía el sudor resbalando por su espalda, una línea fría que contrastaba con el calor sofocante de la sala de partidas internacionales. A sus 42 años, Mateo había visto de todo en esos pasillos, desde mulas tragando cápsulas de látex hasta ejecutivos con maletines de doble fondo. Pero el cansancio de hoy era distinto. Era un peso en los huesos, una fatiga que provenía de saber que, por cada gramo que incautaban, una tonelada se les colaba bajo las narices. A su lado, sujeto por una correa de cuero desgastada pero resistente, estaba Balam. Balam no era un perro policía de póster. Era un pastor belga Malinois, de color carbón y fuego, con una oreja ligeramente partida, recuerdo de una redada en una bodega en Iztapalapa hace 2 años. Balam no buscaba caricias. Balam trabajaba. Sus ojos ámbar escaneaban el bosque de piernas y maletas con una intensidad predatoria. Su respiración era rítmica, un jadeo suave que, para Mateo, era el metrónomo de su seguridad. Tranquilo, viejo, ya casi es el cambio de turno, murmuró Mateo, rascando la base de la oreja del animal. La capa de pelo estaba áspera, caliente. Balam no respondió. Su cola estaba rígida, baja. Su nariz, húmeda y negra, vibraba, disecando el aire en capas. Sudor, comida rápida, plástico nuevo, miedo. El miedo tenía un olor particular, agrio, como vinagre viejo. La multitud fluía como un río de ruido. Una familia discutía sobre pasaportes olvidados. Un grupo de turistas norteamericanos reía muy fuerte, y entre ellos, caminando con una lentitud dolorosa, apareció ella. Se llamaba, o al menos eso diría su pasaporte falso, Elena. Tendría unos 28 años, el pelo oscuro recogido en un chongo desarreglado que dejaba ver un cuello largo y pálido. Llevaba un vestido de maternidad azul marino, holgado, y un sobre todo ligero abierto. Sus manos, delgadas y sin anillos, sostenían su vientre protuberante con una reverencia absoluta. Parecía tener 8 meses de gestación. Caminaba con esa curvatura de espalda típica, el peso de la vida desplazando su centro de gravedad. Mateo la vio de reojo. Su cerebro registró: embarazada, viajera sola, inofensiva. Iba a regresar su atención a un hombre nervioso con una mochila militar, pero la correa en su mano se tensó. No fue un jalón agresivo, fue un frenazo. Balam se había congelado. El perro no miraba al hombre de la mochila. Sus ojos ámbar estaban clavados en la mujer embarazada. Balam cerró el hocico, cortando su jadeo. Silencio. Ese silencio era la señal más peligrosa que Mateo conocía. La temperatura del ambiente, antes tibia, pareció enfriarse 1 grado en la cercanía inmediata del perro. ¿Qué tienes, Balam?, susurró el oficial, tensando los músculos del antebrazo. La mujer, Elena, estaba a unos 10 metros. Se detuvo para ajustar su bolso de mano sobre el hombro. En ese instante, sus ojos se cruzaron con los del perro. Mateo vio el cambio. Fue un microsegundo. Las pupilas de ella se dilataron. Su mano izquierda, que acariciaba el vientre, se cerró en un puño, arrugando la tela del vestido. No era el gesto de una madre acariciando a su hijo. Era el gesto de alguien que asegura una carga valiosa. Balam emitió un sonido que no era un ladrido. Era un gruñido profundo, gutural, que nacía del diafragma. Un sonido de advertencia pura, cargado con el olor de la química y la desesperación. Señora, un momento, por favor, dijo Mateo, levantando la mano. Su voz fue tranquila, rutinaria, planeada para no causar pánico. Elena no se detuvo. Aceleró el paso, tratando de mezclarse con una fila de pasajeros que hacían el check-in para un vuelo con destino a Madrid. Su respiración se volvió visiblemente agitada, como si la tela de su vestido estuviera a punto de estallar. Balam Fus, ordenó Mateo manteniéndolo cerca. Pero el animal rompió el protocolo. Balam lanzó un ladrido seco, violento, que cortó el murmullo de la terminal como el golpe de un látigo. Las personas alrededor brincaron. Una niña comenzó a llorar. El eco del ladrido rebotó en los techos altos. Elena se giró, su rostro drenado de color, blanco como el papel. Aléjelo, por
favor, aléjelo, gritó ella. Su voz era aguda, rota. Estoy embarazada, me va a atacar. La acusación flotó en el aire. Los pasajeros cercanos formaron un círculo de inmediato, sacando celulares, juzgando. Mateo sintió las miradas clavándose en su nuca. Un oficial armado con un perro agresivo contra una mujer vulnerable. La óptica era terrible. El aire se cargó de tensión, una electricidad palpable que olía a desinfectante industrial y un miedo creciente. Señora, el perro no va a atacarla. Solo necesito que se detenga, dijo Mateo avanzando despacio. Balaam no dejaba de ladrar. No era el ladrido rítmico de detección de narcóticos. Era frenético, agudo, desesperado. El perro se paraba en dos patas, arañando el aire en dirección al vientre de la mujer, como si quisiera arrancarle algo de ahí. Controle a su animal, gritó un hombre de traje de la fila. Es una mujer embarazada, imbécil. Mateo ignoró al hombre. Sus ojos estaban fijos en Balaam. El perro estaba marcando algo que no era cocaína ni marihuana. Esto era nuevo. El animal reaccionaba a algo vivo o a algo que el perro creía que estaba mal con la vida. Elena retrocedió, chocando contra un pilar de metal. Abrazó su vientre con ambas manos, protegiéndolo. Mateo notó algo escalofriante. Cuando ella presionó el vientre, la forma no se alteró. No hubo la suave resistencia de la carne y el líquido amniótico. Hubo una rigidez extraña y un sonido. Fue casi imperceptible bajo el ruido de los ladridos, pero Mateo estaba a 2 metros. Un crujido seco y metálico, quizás el chasquido de un plástico denso que se fracturaba. El corazón de Mateo se aceleró. Sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. Este no era un simulacro. Esto era real. Oficial Ramírez, código 3 en el pasillo B. Habló Mateo a su radio de solapa, sin dejar de mirar a la mujer. Necesito apoyo y un médico. Ahora, ¿médico? La voz de Elena tembló. No necesito un médico. Solo déjeme ir. Mi vuelo sale en 40 minutos. Tengo que llegar a Tijuana. Nadie se va a ningún lado hasta que sepamos qué está alterando al agente canino, dijo Mateo. Acortó la distancia. El olor le golpeó entonces. No era solo miedo. Era un olor químico, sutil pero penetrante, que se filtraba a través del perfume barato de la mujer. Olía a acetona y a algo metálico, como cobre caliente. Balaam estaba enloquecido por ese olor. La oficial Ramírez, una mujer baja y robusta con cara de pocos amigos, llegó corriendo, abriéndose paso entre los curiosos. ¿Qué pasa, Cruz? La gente está grabando. Balaam marcó el objetivo. Positivo en el abdomen, dijo Mateo en voz baja. Pero hay algo raro, mira sus manos. Ramírez miró. Las manos de Elena estaban moradas. Las uñas tenían una tonalidad azulada, cianótica. Temblaba, pero no solo de nervios. Sus dientes castañeteaban. Señora, tiene hipotermia, dijo Ramírez frunciendo el ceño. Estamos a 30 grados aquí dentro. ¿Por qué tiembla de frío? Elena intentó hablar, pero sus labios solo formaron una línea tensa. Sus ojos se cerraron y se bamboleó. ¡Se va a desmayar!, gritó alguien. Mateo soltó la correa lo suficiente para sujetarla del brazo antes de que cayera al piso de granito. El contacto con su piel fue un shock. El brazo de Elena estaba helado. No frío de aire acondicionado, frío de cadáver. La textura de su piel era cerosa y tensa. Necesitamos sacarla de aquí. A la sala de revisión ahora, ordenó Mateo. Entre él y Ramírez la arrastraron, prácticamente cargándola hacia las puertas grises de seguridad privada. Balaam lo seguía, tirando de la correa, gimiendo, con el hocico pegado al rastro invisible que la mujer dejaba. Entraron en la sala de revisión. El silencio repentino al cerrar la puerta fue abrumador. La sala era un cubo blanco, estéril, con una mesa de metal y una luz fluorescente que emitía un zumbido constante. Sentaron a Elena en una silla de plástico. Ella respiraba con dificultad, jadeando como un pez fuera del agua. Me duele, gimió, llevándose las manos al vientre protuberante. Me quema. ¿Está en labor de parto?, preguntó Ramírez buscando el kit de primeros auxilios. No, dijo Mateo. Su voz era dura. Había visto la rigidez del abdomen. No es un parto. Balaam Platz. El perro se acostó, pero sus ojos no parpadearon. Gruñía abajo, un sonido continuo, como un motor en marcha lenta. La temperatura en la sala ya había descendido y el aire olía tenuemente a químicos. Señora, necesito que levante el vestido, dijo Ramírez poniéndose guantes de látex. Si el bebé está en problemas, no hay bebé, susurró Elena. Las lágrimas resbalaban por su rostro, mezclándose con un sudor frío y aceitoso. Quítenmelo, por favor. Él dijo que era seguro. Dijo que no dolería. Mateo y Ramírez intercambiaron una mirada de alarma. Mateo asintió. Ramírez levantó la tela del vestido de maternidad. Lo que vieron les hizo contener la respiración. No había piel humana. El abdomen de Elena estaba cubierto por una faja de grado médico color carne que envolvía una estructura rígida, pero la faja estaba manchada. Un líquido azulado, viscoso, se estaba filtrando por el lado derecho, empapando la tela y goteando por su pierna. El olor en la pequeña sala se volvió insoportable. Era el hedor que Balaam había detectado. Químico, volátil, irritante para los ojos. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Ramírez, retrocediendo un paso. Es el contenedor, dijo Elena. Su voz era un hilo. Se rompió. Sentí el chasquido del plástico al fracturarse cuando el perro ladró. Me asusté y choqué contra
contra el pilar. Se quebró. Mateo se acercó con cautela. La estructura no era un simple paquete de drogas pegado con cinta adhesiva. Era una prótesis de alta tecnología, moldeada anatómicamente. Parecía hecha de silicona y fibra de carbono. Había cables finos que salían de la base de la prótesis y se conectaban a la piel de Elena. «Está conectada a ella», exclamó Mateo. Vio agujas hipodérmicas, catéteres que entraban directamente en su torrente sanguíneo a la altura de la cadera. «Ramírez, no toques eso, me está congelando por dentro», lloró Elena. Sus dientes castañeteaban violentamente. «El líquido es el refrigerante. ¿Y la carga? ¿Qué carga?», preguntó Mateo, sintiendo un miedo frío en el estómago. La temperatura de la sala bajaba rápidamente, como si el frío se absorbiera del vientre de Elena. Elena negó con la cabeza débilmente. Sus ojos se estaban volviendo vidriosos. «No, es biológico. Muestras. Dijeron que eran muestras virales sintéticas. Tienen que mantenerse a 4 grados Celsius. Si la temperatura sube o si se mezcla con mi sangre». La frase quedó en el aire. Muestras virales sintéticas. El riesgo era incalculable. Mateo miró a Balaam. El perro se había levantado y estaba retrocediendo hacia la puerta con el pelo del lomo erizado. Los animales saben cuando la muerte está en la sala. El instinto del perro olía el peligro no solo en el objeto, sino en el destino fatal. «Ramírez, código rojo biológico. Cierra la ventilación de esta sala. Que no entre nadie», gritó Mateo sacando su radio. «Central, tenemos una posible amenaza biológica en la Terminal 1. Sala de revisión 4. Necesito equipo hazmat y contención perimetral. Ahora, oficial». Elena se inclinó hacia adelante. El líquido azul goteaba más rápido ahora, produciendo un leve chisporroteo al tocar el piso de linóleo. El temporizador. Mateo miró la prótesis. Bajo la capa de silicona rasgada había una pequeña pantalla digital incrustada. Los números rojos brillaban a través del fluido. 00, 18 minutos y 45 segundos. «¿Qué pasa cuando llega a 0?», preguntó Mateo, aunque temía la respuesta. «El sistema de enfriamiento se apaga y las válvulas de seguridad se abren. Se supone que debía estar en el aire para entonces, en la bodega de carga fría del avión. Si se abre aquí, con el calor, se va a dispersar», terminó Mateo. La mujer asintió. «Y yo seré la primera en morir». Mateo miró su reloj. 18 minutos. Tenían 18 minutos antes de que esa mujer se transformara en la zona cero de una catástrofe en uno de los aeropuertos más concurridos del mundo. Balaam ladró una vez más. Un sonido seco y definitivo. El perro sabía que el tiempo se había convertido en su enemigo. El pánico interno de Mateo era una náusea, un frío metálico en la boca del estómago. El aire en la sala se sentía denso, pesado. Cada respiración se sentía como inhalar hielo. Ramírez terminó de sellar las rejillas de ventilación con cinta y el silencio se volvió más absoluto y peligroso. 18 minutos. ¿Para qué, Elena? Dime la verdad. Mateo presionó el botón de transmisión de su radio, pero mantuvo el dedo en el interruptor, dejando el canal abierto para que la central escuchara todo. La estática llenaba los silencios entre la respiración entrecortada de la mujer. «Para la purga», susurró ella. Su cabeza cayó hacia atrás, golpeando suavemente la pared de yeso. El sudor en su frente ya no era líquido, se estaba cristalizando, una escarcha fina y antinatural que brillaba bajo la luz fluorescente. La textura de su piel era como papel de seda congelado. El arquitecto dijo que el sistema se purga si el código de entrega no es insertado. Se abre, se evapora. La oficial Ramírez, que estaba sellando las ventilas con cinta de evidencia, se detuvo en seco. El sonido de la cinta al romperse resonó con fuerza. ¿Evaporar? Ramírez miró a Mateo, sus ojos muy abiertos, sobre la mascarilla médica que se había puesto apresuradamente. «Cruz, si esto es viral y se evapora en el sistema de aire acondicionado de la terminal, estamos muertos todos». Mateo terminó la frase. Miró a Balaam. El perro estaba pegado a la rendija de la puerta, olfateando el aire que venía de afuera. No ladraba. Estaba en modo de cacería silenciosa. Balaam sabía que el peligro dentro de la sala era una cosa, pero había algo más acechando afuera. El líquido azul continuaba goteando. El sonido de la caída del líquido era rítmico. Cada gota que tocaba el piso liberaba una voluta de vapor blanco, inodoro, que se arrastraba por el linóleo como niebla seca. La temperatura en la pequeña sala de revisión había bajado a 15 grados en cuestión de minutos. Mateo podía ver su propio aliento condensarse en el aire. «Central aquí, Cruz. Código rojo confirmado. Amenaza biológica activa. Necesito aislamiento total del ala B. Corten el aire acondicionado. Apaguen las turbinas de ventilación ahora», gritó al radio. La voz del despachador regresó, metálica y distante. «Entendido, Cruz. El equipo hazmat está a 12 minutos. La Guardia Nacional está cerrando el perímetro exterior. ¿Estado de la sospechosa?» Mateo miró a Elena. Su piel era gris, sus labios azules. La hipotermia química la estaba matando de adentro hacia afuera. La prótesis no solo contenía el virus, contenía un sistema de refrigeración basado en nitrógeno líquido o algún derivado sintético que, al romperse, estaba congelando sus órganos vitales. «Se está muriendo», dijo Mateo. «Y si ella muere, perdemos el código». «Elena, mírame». Mateo la sujetó
sujetó por los hombros. El frío traspasaba el tejido del vestido, quemando las palmas de Mateo como si estuviera tocando hielo seco. Elena, el código. ¿Quién tiene el código? Él me está viendo, balbuceó ella, sus ojos desenfocados recorriendo la sala vacía. En las cámaras, siempre mira. Mateo miró a la esquina superior de la sala. La pequeña cámara de seguridad de circuito cerrado parpadeaba con una luz roja lenta. Alguien estaba observando, no la policía, alguien más. Ramírez, cubre esa cámara, ahora. Ramírez, moviéndose con la agilidad que da el pánico, arrastró una silla, subió y pegó un pedazo de cinta adhesiva negra sobre la lente. El sonido pegajoso de la cinta fue la señal para el exterior. En el momento en que la cámara fue cegada, el teléfono celular de Elena, que estaba en su bolso tirado en el piso, comenzó a sonar. El tono de llamada era una canción de cuna, una melodía infantil, dulce y perversa en aquel contexto de muerte inminente. Balaam giró la cabeza bruscamente hacia el bolso. Gruñó. Mateo soltó a Elena y se agachó para tomar el teléfono. La pantalla mostraba un número desconocido. Contestó y puso el altavoz. Oficial Cruz, dijo una voz masculina. Era una voz digitalizada, suave, sin aristas, procesada para eliminar cualquier rastro humano. Es usted muy persistente. Lástima que su perro sea tan eficiente. Nos costó una inversión considerable. ¿Quién habla? Mateo hizo una señal a Ramírez para que rastreara la llamada, aunque sabía que sería inútil. Llámeme el facilitador. Elena debe haberle dicho que le quedan... Hubo una pausa, el sonido de teclas siendo pulsadas. 15 minutos. El protocolo de seguridad de la carga es estricto. Si la temperatura interna del contenedor sube de 5 grados Celsius o si el temporizador llega a 0 sin la llave biométrica del receptor, las válvulas se abren. Dime cómo detenerlo. Hay una mujer muriendo aquí. Elena es un recipiente oficial. Los recipientes se desechan. Lo que ella lleva dentro es el futuro de la guerra asimétrica. Cepa H7 modificada, altamente contagiosa por vía aérea. Si esa cápsula se abre en la terminal, la Ciudad de México será la zona cero de una pandemia antes de la puesta del sol. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la sala. La náusea regresó, fría y ácida. ¿Qué quieres? Quiero que salga de la sala. Deje a Elena ahí. Deje que el contador llegue a 0. ¿Está loco? Dijo que se dispersaría. Se dispersará si las válvulas de alivio no están selladas, pero si usted sale, yo puedo activar el sellado remoto, pero solo si Elena está sola. No quiero testigos, oficial. Y Elena vio mi rostro. Era una mentira. Mateo lo sabía. La autoridad de datos en su voz era falsa. Si este tipo pudiera sellar el dispositivo remotamente, ya lo habría hecho. Estaba ganando tiempo. O quería que Mateo saliera para que sus hombres pudieran entrar y recuperar la carga, o matar a Elena antes de que hablara más. La presión del antagonista era constante, asfixiante, un olor a peligro que se sumaba al olor químico. No voy a salir, dijo Mateo con firmeza. Y si esto explota, usted pierde su inversión. Entonces disfrute del frío, oficial. La llamada se cortó. El silencio regresó, solo roto por el zumbido persistente de la lámpara. Elena lanzó un gemido agónico. Se dobló sobre sí misma. Su cuerpo se sacudía con espasmos incontrolables. ¡El hielo!, gritó ella. ¡Necesita hielo! La temperatura está subiendo. Mateo miró la pantalla en el vientre falso. 00, 11 minutos y 45 segundos. La temperatura en el display digital marcaba 4.8 grados Celsius. Estaba subiendo. El refrigerante estaba escapando demasiado rápido. El terror se instaló en el cuerpo de Mateo, provocándole un temblor en las manos que tuvo que forzar para detener. Ramírez, necesitamos bajar la temperatura de esa cosa o moriremos aquí. Necesito hielo, mucho hielo. ¿De dónde saco hielo en una sala de interrogatorios, Cruz? De la zona de comida. Rompe las máquinas de refrescos. Ve al fast food. Trae todo el hielo que puedas cargar. Corre. Ramírez no dudó. Abrió la puerta y salió corriendo. Al abrir la puerta, Balaam se lanzó hacia el hueco, ladrando con una ferocidad renovada. Mateo tuvo que sujetar la correa con ambas manos y tirar hacia atrás. Balaam, Bleib, gritó la orden en alemán, el idioma de entrenamiento. El perro se detuvo, pero su cuerpo era un resorte comprimido. En el pasillo, a través de la puerta entreabierta, Mateo vio algo que le heló la sangre más que el nitrógeno. Un hombre estaba parado a unos 20 metros, cerca de los baños. Llevaba un uniforme de mantenimiento del aeropuerto, un chaleco naranja y una gorra baja, pero no estaba limpiando. Estaba inmóvil, mirando fijamente hacia la sala de revisión. Tenía una mano dentro del bolsillo amplio de su pantalón cargo. Balaam no ladraba al uniforme, ladraba a la intención. El hombre sacó la mano. No era un arma de fuego, era un pequeño dispositivo negro, parecido a un control de garaje. ¡Cierra la puerta!, gritó Mateo para sí mismo, lanzándose a empujar la hoja de metal. El hombre presionó el botón. Hubo un sonido sordo y fuerte en el techo de la terminal, seguido de un zumbido eléctrico que se apagó. Las luces del pasillo parpadearon y se extinguieron. La terminal se sumió en una penumbra gris, iluminada solo por la luz natural sucia de las ventanas altas. Cortaron la energía del sector. El olor a ozono eléctrico quemado se filtró brevemente bajo la puerta. ¡Maldita sea! Mateo se
cerró la puerta con un portazo y echó el cerrojo. La oscuridad en la sala de revisión era casi total, salvo por el brillo rojo y maligno del temporizador en el vientre de Elena y la luz de la pantalla del celular. La textura del aire era densa, cargada de polvo. 10 minutos y 45 segundos. Elena, escúchame. Mateo encendió la linterna de su chaleco. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando el rostro cadavérico de la mujer. Cortaron la luz. Quieren entrar. Ese tipo de afuera, el del chaleco naranja, es uno de ellos. Elena asintió débilmente, sus dientes castañeteando tan fuerte que temió que se rompieran. Es el limpiador. Si el perro lo olió, es porque trae el acelerante. ¿Qué acelerante? Para quemar la evidencia. El plan del antagonista era brutalmente simple. Si no podían recuperar el virus, quemarían la sala con ellos dentro para destruir el rastro biológico. Un incendio a alta temperatura mataría el virus y a los testigos. El miedo de Mateo se transformó en una adrenalina fría y afilada. Mateo se dio cuenta de que estaban atrapados en una caja. Si salían, el virus se dispersaba o el sicario los mataba. Si se quedaban, morían congelados o quemados. Balaam estaba pegado a la puerta, arañando la base. El perro sabía que el enemigo estaba al otro lado de esa fina lámina de metal. Mateo necesitaba un arma. Tenía su pistola de servicio, una 9 milímetros. Pero disparar en una sala con una fuga de gas refrigerante y posibles vapores químicos era un suicidio. Piensa, Mateo, piensa, se dijo a sí mismo, frotándose la barba áspera. Miró la prótesis. El líquido azul seguía saliendo. La temperatura marcaba 5.1 grados Celsius. Está parpadeando, gritó Elena. Pasó de los 5 grados. La secuencia de purga se va a acelerar. El temporizador, que antes descontaba segundos de manera normal, de repente saltó. El zumbido agudo del display acompañó el salto. 00, 10 minutos y 0 segundos. 00, 8 minutos y 0 segundos. Los números bajaban de 2 en 2 minutos. El sistema interpretaba el calor como un fallo de contención y adelantaba la detonación para dispersar la carga antes de que se destruyera. Ramírez, gritó Mateo hacia la puerta cerrada, sabiendo que nadie lo oiría. Entonces, un golpe, no en la puerta, en la pared. La sala de revisión era adyacente a un cuarto de servicios. Alguien estaba golpeando del otro lado. Balaam ladró, pero esta vez fue un ladrido corto, interrogativo. Giró la cabeza hacia la pared lateral. Cruz, ¿estás ahí? Era la voz de Ramírez, amortiguada por el concreto. Sí, Ramírez. El tiempo se aceleró. Tenemos menos de 4 minutos reales. No puedo entrar por el pasillo, gritó Ramírez. Hay un sujeto armado bloqueando el pasillo. Le disparó a un guardia de seguridad. Tengo el hielo, pero estoy atrapada en el cuarto de limpieza de al lado. El limpador tenía el control del pasillo. Ramírez estaba del otro lado de la pared con la única cosa que podía detener el reloj. Mateo miró la pared. Era drywall reforzado, no concreto puro. El olor a jabón y cloro de la sala de limpieza se filtraba por las grietas. ¡Ramírez! ¡Apártate de la pared!, gritó Mateo. Miró a Elena. ¡Cúbrete la cara! Mateo retrocedió 2 pasos. Balaam, entendiendo la intención de su compañero, se apartó, ladrando hacia la pared para marcar el punto. Mateo levantó la pierna y lanzó una patada frontal con toda la fuerza de sus 95 kilos y la desesperación de un padre que quiere volver a casa. La bota golpeó el drywall. Hizo un agujero, pero no cayó. El ruido sordo del impacto resonó en la sala. Otra vez, gruñó. Pateó de nuevo. El yeso se rompió, revelando los montantes de metal. Del otro lado, Ramírez entendió. Comenzó a golpear con algo metálico, probablemente un extintor. El chillido agudo del metal raspando el metal. El muro cedió. Un agujero irregular del tamaño de una ventana pequeña se abrió entre las 2 salas. Ramírez pasó primero una bolsa de plástico negra, goteando agua. Hielo sucio, mezclado con vasos de refresco y restos de comida. Pero hielo al fin. ¡Toma!, jadeó Ramírez asomando el rostro por el agujero. Tenía un corte en la frente. El tipo de afuera tiene un silenciador. Está poniendo algo en la puerta principal. Creo que es un explosivo incendiario. Mateo agarró la bolsa de hielo. Pesaba unos 10 kilos. El frío húmedo se filtró a través del plástico. Corrió hacia Elena. Perdóname, esto va a doler, dijo Mateo. No había tiempo para delicadezas. Mateo rasgó la bolsa de plástico y vertió el hielo directamente sobre el vientre expuesto de Elena, cubriendo la prótesis, la herida, el líquido azul y su propia piel. Elena lanzó un grito. Fue un alarido de dolor puro. El hielo sobre la piel quemada por el químico frío debió sentirse como fuego líquido. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Mateo presionó el hielo contra la estructura, hundiendo sus manos en la masa helada para compactarla alrededor del sensor de temperatura. Sus propios dedos comenzaron a doler, el frío mordiendo hasta el hueso. Miró el temporizador. 00, 3 minutos y 45 segundos. Seguía bajando rápido. 00, 2 minutos y 30 segundos. ¡Baja! ¡Maldita sea! ¡Baja!, imploró Mateo, el aliento caliente chocando contra el frío glacial del vientre. La temperatura en el display parpadeó. 5.2 grados Celsius, 5.1 grados Celsius, 5.0 grados Celsius. Se detuvo en 5. El temporizador dejó de saltar minutos. Volvió a contar segundos normales.
normales. 00, 2 minutos y 29 segundos. 00, 2 minutos y 28 segundos. Frenamos, jadeó Mateo con el aliento blanco. Pero no lo paramos, solo ganamos los 2 minutos que quedaban. Cruz, dijo Ramírez desde el agujero en la pared. El tipo de la puerta acaba de encender algo. Huele a gasolina. El hedor entró por debajo de la puerta principal. Un olor acre, químico, a acelerante industrial, haciendo que Mateo tosa. Balaam enloqueció. Se lanzó contra la puerta, golpeándola con el cuerpo, ladrando con una furia que Mateo nunca había escuchado. El perro sabía que el fuego era el enemigo final. Estaban atrapados con una bomba biológica en el vientre de una mujer que no podía caminar, un sicario incendiario en la única salida y 2 minutos antes de que el virus se liberara. Mateo miró alrededor. La sala era un callejón sin salida, excepto por una cosa, la banda transportadora. La sala de revisión 4 tenía una antigua ventanilla de inspección de equipaje que conectaba directamente con el sistema de bandas de maletas que iba hacia las entrañas del aeropuerto, hacia la pista. Estaba sellada con una cortina de caucho negro y una placa de metal. Ramírez, dijo Mateo señalando la ventanilla. ¿A dónde lleva esa banda? ¿La banda 3? Ramírez pensó rápido. Va directo al área de clasificación de equipaje internacional, al aire libre, lejos de la gente. Ayúdame a subirla. ¿Qué? Cruz, ella no puede moverse. Si se queda aquí, se quema o nos infecta a todos. Tenemos que sacarla por la banda de equipaje. Ahora. Mateo levantó a Elena en sus brazos. Pesaba menos de lo que parecía, consumida por el miedo y el dolor. El hielo caía de su regazo, dejando un rastro de agua y líquido azul. Balaam, Borán, ordenó Mateo. Adelante. El perro saltó sobre la mesa de metal y luego hacia la abertura de la banda, empujando las cortinas de caucho con el hocico. Mateo y Ramírez cargaron a Elena hasta la abertura. No me dejen caer, lloró ella. Por favor, no vamos a dejarte, prometió Mateo. Empujaron a Elena sobre la banda de caucho inmóvil. La banda estaba apagada debido al corte de luz. No se mueve, gritó Ramírez. No hay electricidad. Mateo miró la oscuridad del túnel de equipaje. Era una inclinación hacia abajo. Gravedad. ¡Empuja!, gritó Mateo. Ramírez empujó. El cuerpo de Elena se deslizó sobre el caucho frío. Mateo se metió tras ella, arrastrándose. Ramírez, ven con nosotros. Alguien tiene que detener al de la puerta, dijo Ramírez sacando su arma. Vayan, sáquenla de aquí. Ramírez se giró hacia el agujero en la pared, apuntando a la puerta principal por donde el humo comenzaba a filtrarse. Mateo se deslizó por el túnel oscuro, abrazando a Elena para proteger la prótesis, con Balaam guiando el camino en la oscuridad absoluta. El olor a ozono y gasolina se intensificaba, mezclándose con el olor a caucho viejo de la banda. Se deslizaron por la rampa de equipaje como en un tobogán de pesadilla. El túnel olía a grasa vieja y caucho quemado. Abajo, al final de la rampa, se veía un cuadrado de luz brillante, la pista, el aire libre. Pero entonces, el temporizador en el vientre de Elena emitió una señal aguda y continua, un pitido estridente. Mateo miró los números rojos en la oscuridad del túnel. 0000, 10 segundos. El hielo se había caído durante el deslizamiento. La temperatura había subido. Balaam, corre, gritó Mateo. Salieron disparados por la boca del túnel de equipaje, cayendo sobre un carrito de maletas estacionado en la pista de concreto bajo el sol cegador de la Ciudad de México. El calor del exterior golpeó a Mateo, contrastando con el frío que sentía en las manos. Mateo rodó, protegiendo la cabeza de Elena. Balaam aterrizó ágilmente sobre sus 4 patas. Mateo miró la prótesis. 0000, 3 segundos. Estaban al aire libre, pero rodeados de cargadores de maletas, mecánicos y un avión Boeing 747 de Lufthansa que estaba siendo abastecido de combustible a 50 metros. Si esa cosa se abría ahí, el viento esparciría el virus hacia los motores del avión, hacia la terminal, hacia la ciudad. Mateo vio un contenedor de basura de metal, de esos grandes para desechos industriales, lleno de agua de lluvia acumulada de la tormenta de la noche anterior. Estaba a 5 metros. 0000, 2 segundos. No pensó. Fue instinto puro. Agarró la prótesis. Los cables tiraron de la piel de Elena. Perdóname, gritó Mateo. Jaló con fuerza. Hubo un sonido húmedo, terrible, de agujas saliendo de la carne y adhesivos rasgándose. Elena gritó y se desmayó. Mateo se quedó con la prótesis goteante en las manos. 0000, 1 segundo. Corrió hacia el contenedor y lanzó la prótesis al agua sucia. Se tiró al suelo cubriéndose la cabeza. Balaam se acostó sobre él protegiéndolo. Hubo un estruendo sordo y amortiguado bajo el agua. El contenedor de metal se sacudió violentamente. Una columna de agua y vapor azul salió disparada hacia el cielo como un geyser tóxico. Pero no hubo explosión de fuego. El agua había absorbido la detonación y, lo más importante, había contenido la dispersión inicial del polvo o gas. El olor acre del químico disuelto se elevó, pero se disipó rápidamente con el viento de la pista. El silencio regresó a la pista, roto solo por las sirenas distantes que se acercaban. El hum constante de los motores del Boeing continuaba. Mateo se levantó lentamente, empapado en agua sucia y sudor. Miró al contenedor. El agua burbujeaba
débilmente. Se giró hacia Elena. Estaba inconsciente sobre el carrito de maletas, sangrando por el costado donde había arrancado los catéteres, pero respiraba. Balaam se acercó a ella y le lamió la mano inerte. Buen chico, jadeó Mateo sintiendo que las rodillas le flaqueaban. Buen chico, pero la victoria duró poco. Mateo levantó los ojos hacia la terminal, hacia la ventana de la sala de donde acababan de escapar. Una lengua de fuego naranja salía por la ventana rota. Ramírez. Y entonces Mateo vio algo más. En la terraza de observación del edificio de enfrente, a unos 200 metros, un brillo, un reflejo de sol sobre cristal. No era una cámara, era una mira telescópica. El limpador no estaba solo, había un equipo de apoyo. Y Mateo, Elena y Balaam estaban a descubierto en medio de la pista, sin cobertura. ¡Al suelo!, gritó Mateo, arrastrando a Elena detrás de las ruedas del carrito de equipaje. Un proyectil impactó el concreto, justo donde había estado la cabeza de Mateo hacía un segundo. El sonido seco del impacto llegó primero. El chasquido de la detonación llegó medio segundo después. El concreto estalló a 10 centímetros de la bota de Mateo, enviando esquirlas de piedra afilada contra su mejilla. El silbido seco de la bala al cortar el aire les erizó la piel. «¡No te muevas!», gritó Mateo aplastando el cuerpo de Elena contra el asfalto caliente. El olor a alquitrán derretido y aceite de motor era sofocante. Balaam estaba echado junto a su cabeza, las orejas pegadas al cráneo, los labios retraídos mostrando los colmillos. El perro no entendía el concepto de un francotirador, pero entendía la agresión a distancia. Gruñía hacia el edificio de la terminal, hacia aquel brillo maldito en la terraza. Elena gimió. Estaba recuperando la conciencia, pero el dolor de los catéteres arrancados de su piel debía ser agónico. La sangre manchaba su vestido azul, mezclándose con el agua sucia del charco donde habían caído. «Nos tienen acorralados», murmuró Mateo, evaluando la situación con la frialdad desesperada de quien sabe que está en un campo de tiro. Estaban detrás de un remolque de equipaje, una estructura de metal amarillo y neumáticos de caucho macizo. Era cobertura sólida, pero pequeña. Si el tirador se movía 10 grados a la izquierda, tendría un ángulo limpio para las piernas de Elena. Un proyectil impactó el metal. Una tercera bala golpeó el borde metálico del carrito, haciendo vibrar la estructura. El estampido del metal, siendo perforado, resonó. «¡Están disparando al tanque!», gritó una voz distante. Mateo giró la cabeza. Los operarios de tierra que abastecían el avión Boeing 747 de Lufthansa a 50 metros estaban corriendo, soltando las mangueras. El camión cisterna, cargado con miles de litros de turbocina, estaba en la línea de fuego. El plan del facilitador se había redefinido en ese instante. Ya no se trataba de recuperar el virus, se trataba de borrar la escena. Si ese camión explotaba, la bola de fuego consumiría la evidencia biológica, a los testigos y probablemente dañaría la estructura de la terminal, creando el caos perfecto para que los operativos escaparan. «Balaam, hier», susurró Mateo. El perro se arrastró hacia él, pecho en tierra. Mateo acarició la base de la oreja del animal, sintiendo el pulso acelerado bajo la capa de pelo áspero. «Vamos a correr, viejo, tienes que ser rápido». Mateo miró la terminal. La ventana de la sala de revisión 4 escupía humo negro. Ramírez no había disparado de vuelta en los últimos 30 segundos. Eso le causó un nudo frío en el estómago. «Oficial», Elena agarró su muñeca. Su mano estaba pegajosa por la sangre. «Mi hija». Mateo la miró. Los ojos de la mujer, antes vidriosos por la hipotermia, ahora ardían con una fiebre lúcida. «¿Qué dices? Tienen a mi hija en la camioneta. Dijeron que si yo entregaba la carga, me la darían en el estacionamiento». El chantaje, la pieza que faltaba. Elena no era una fanática terrorista. Era una madre desesperada, convertida en mula biológica. «Si salimos de esta, buscamos a tu hija», prometió Mateo, aunque sabía que era una promesa vacía si no se movían en los próximos 5 segundos. Mateo vio un tractor de remolque abandonado a unos 15 metros. El motor estaba encendido. El conductor había huido al escuchar los disparos. Era su única oportunidad de cobertura móvil. «A la cuenta de 3», dijo Mateo, pasando el brazo de Elena por su cuello. 1, 2, 3. Mateo se levantó, alzando a Elena con él. Balaam salió disparado primero, un misil de pelo y músculo, corriendo en zigzag instintivamente. El francotirador disparó. La bala pasó zumbando entre Mateo y Elena, un silbido agudo de muerte que les erizó el vello de la nuca. Corrieron. Las piernas de Mateo ardían. Elena tropezaba, sus pies descalzos y heridos golpeando el concreto abrasador. Llegaron al tractor. Mateo empujó a Elena al asiento del copiloto, que no era más que una caja de metal, y él saltó al volante. «¡Balaam! ¡Auf!», gritó. El perro saltó a la parte trasera del vehículo, ladrando al aire. Mateo pisó el acelerador a fondo. El pequeño tractor rugió, sus neumáticos traseros patinando antes de agarrar tracción. No era un vehículo rápido, pero era pesado. El chirrido de los neumáticos sobre el concreto fue ensordecedor. Otra bala impactó el chasis trasero soltando chispas. Mateo condujo en zigzag, yendo en dirección a la zona de carga, alejándose del camión de combustible y de la línea
línea de visión directa de la terraza. El viento caliente le golpeaba el rostro, secando el sudor. «Central, oficial Cruz en pista», gritó al radio conduciendo con una mano. «Tengo fuego hostil desde la terraza de observación. Francotirador activo. Aléjense del camión de combustible de Lufthansa». La respuesta fue un caos de voces superpuestas, sirenas, gritos, pero una voz cortó el ruido. «Cruz, aquí Ramírez». Mateo casi chocó contra un contenedor de carga. «Ramírez, ¿estás viva?» Tosiendo humo. «Pero sí». El tipo de la puerta le di 2 tiros en el chaleco. Huyó a los ductos de servicio. «Estoy bajando por la escalera de emergencia hacia la pista». «¿Dónde estás?» «Voy hacia el hangar 5. Llevo a la civil. Necesito una ambulancia blindada en el acceso norte». Mateo giró el volante bruscamente para meterse en la sombra proyectada por el enorme hangar de mantenimiento. El ruido del terminal quedó atrás, reemplazado por el eco metálico de las naves. Detuvo el tractor detrás de una pila de cajas de madera. El olor dentro del hangar era a aceite, metal oxidado y polvo. Elena estaba desmayada de nuevo. Su cabeza colgaba sobre el pecho. La sangre en su costado había dejado de fluir a borbotones, pero la mancha era enorme. Mateo la bajó del tractor y la acostó en el suelo, a la sombra. «Balaam, guarda», ordenó. El perro se sentó junto a la mujer, pero sus ojos miraban hacia el camino por donde habían venido. Balaam no había dejado de gruñir por lo bajo. Mateo revisó a Elena. Tenía pulso, débil y rápido. Necesitaba un hospital, transfusión y cirugía para reparar el daño de las agujas. Pero lo más urgente era saber qué demonios estaba pasando. El teléfono de Elena, que Mateo había guardado en su bolsillo, vibró de nuevo. Lo sacó. Mensaje de texto. «Fallaste. La niña paga». Mateo sintió una rabia volcánica. El ardor de la adrenalina se transformó en fuego puro. Escribió una respuesta rápida sabiendo que el facilitador estaba leyendo. «La carga está segura. Yo la tengo. Si tocas a la niña, libero el nombre del comprador». Era un farol. Mateo no tenía idea de quién era el comprador, pero en el mundo del crimen organizado, la amenaza de exposición era la única moneda que valía más que el dinero. El teléfono sonó casi instantáneamente. «Es usted un mal mentiroso, oficial Cruz», dijo la voz digitalizada. «Sabemos que la prótesis fue destruida. Los sensores de telemetría nos indicaron la inmersión en agua y la pérdida de señal. La carga es inútil». «Entonces, ¿por qué sigues disparándome?», preguntó Mateo mirando alrededor del hangar. Había muchas sombras, muchos lugares para esconderse. Balaam había levantado las orejas, girando la cabeza hacia la izquierda, hacia una puerta lateral del hangar. El olor a metal y sangre fresca se había intensificado para el perro. ¿Qué mierda le pusieron a esta mujer? Un mensaje oficial, un mensaje para el gobierno norteamericano. La cepa no era para matar millones, era para matar a uno. Un diplomático que viaja en ese vuelo a Madrid. Infección dirigida, indetectable hasta que fuera demasiado tarde. Pero usted arruinó la elegancia del diseño. Balaam se levantó, no ladró. Sus patas se tensaron, clavando las uñas en el concreto. El pelo de su lomo se erizó como una cresta de dinosaurio. El animal olía la sangre y el miedo. Alguien estaba cerca, muy cerca. Mateo colgó el teléfono y lo tiró lejos. Sacó su arma. Le quedaban 8 balas en el cargador. La textura fría del metal en su mano era su única certeza. «Balaam, busca», susurró. El perro avanzó en silencio, pegado a las cajas. Mateo lo siguió, agachado. El hangar estaba lleno de piezas de aviones, motores desmontados, trenes de aterrizaje, chapas de aluminio. Era un laberinto de metal frío. El sonido fue sutil. El rozar áspero de una suela de caucho contra el piso pulido venía del otro lado de una turbina gigante que estaba en reparación. Mateo hizo una señal de mano a Balaam. «Flanco derecho». El perro entendió. Se deslizó hacia la derecha, desapareciendo detrás de una estantería de herramientas. Mateo fue por la izquierda. El limpador. Tenía que ser él, el tipo que había intentado quemarlos. Ramírez dijo que le había disparado en el chaleco, así que estaba herido, probablemente furioso y con costillas rotas. Mateo se asomó por el borde de la turbina. Ahí estaba. El hombre se había quitado el chaleco naranja de mantenimiento. Vestía una camiseta negra táctica, empapada de sangre en el costado. Estaba recargando un arma larga, un subfusil compacto. Tenía el rostro quemado en el lado izquierdo, la piel roja y con ampollas, probablemente por el fuego amigo de su propio incendiario cuando Ramírez disparó. Se movía con dificultad, cojeando, pero sus ojos escaneaban el área con precisión militar. Mateo sabía que no podía disparar primero. Estaba fuera de alcance para su pistola contra un subfusil. Necesitaba acercarse, o necesitaba una distracción. El hombre giró la cabeza hacia donde Mateo estaba escondido. Había oído algo, o quizás era instinto. Levantó el subfusil, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una sombra negra y fuego cayó sobre él desde arriba. Balaam no había flanqueado por el suelo. Había subido a las estanterías de carga y había saltado desde 3 metros de altura. El impacto fue brutal. 40 kilos de perro golpeando el pecho del hombre con la fuerza de un martillo. El sicario cayó de espaldas, el aire saliendo de sus pulmones en un grito ahogado. El subfusil salió volando, deslizándose por el piso del hangar con un chirrido metálico. Balaam no mordió el brazo ni la
la pierna. Fue directo a la garganta, pero el sicario, con reflejos entrenados, metió el antebrazo para bloquear. Las mandíbulas de Balaam se cerraron sobre el protector de Kevlar del antebrazo, produciendo un sonido de aplastamiento de tejido y metal. El hombre gritó de rabia y dolor, golpeando al perro en las costillas con su mano libre. ¡Balaam!, gritó Mateo, saliendo de su cobertura y corriendo hacia ellos. El sicario sacó un cuchillo de bota, una hoja negra, dentada. ¡No! Mateo disparó mientras corría. 2 detonaciones secas resonaron, haciendo eco en el hangar. El primer tiro falló, golpeando el piso. El segundo impactó el hombro del hombre, haciéndolo girar. El cuchillo cayó, pero el hombre logró patear a Balaam en el estómago con una fuerza tremenda. El perro salió disparado, rodando por el suelo y soltando un aullido agudo de dolor. El sicario se arrastró hacia el subfusil. Mateo se lanzó sobre él, tacleándolo como un jugador de fútbol americano. Ambos rodaron por el suelo sucio de grasa. Mateo sintió el olor a carne quemada y pólvora que emanaba del hombre. El sicario era más fuerte, mucho más fuerte. A pesar de las heridas, lanzó a Mateo contra una caja de herramientas. Mateo sintió un crujido doloroso en su espalda. La pistola se le escapó de la mano. El sicario se levantó, tambaleándose, y sacó una segunda pistola de la cintura. Apuntó a la cabeza de Mateo. «Se acabó, policía», gruñó con la voz ronca por el humo. Los ojos del hombre estaban vacíos. No había negociación. Iba a apretar el gatillo. Mateo cerró los ojos, esperando el final. Sintió el frío del piso bajo su nuca, pero el disparo no llegó. En su lugar se escuchó un sonido húmedo, de dientes cerrándose sobre el hueso, seguido de un grito que no parecía humano. Mateo abrió los ojos. Balaam, el perro, que Mateo pensó que estaba fuera de combate, había regresado. Cojeaba de una pata trasera, pero había atacado de nuevo. Esta vez no había fallado. Balaam tenía la muñeca del hombre, la mano que sujetaba la pistola, atrapada en su boca. Sacudió la cabeza con una violencia primitiva, destrozando tendones y nervios. El sicario soltó el arma, gritando, intentando golpear al perro, pero Balaam era una máquina de furia. Tiró hacia atrás, desequilibrando al hombre y tirándolo al suelo de nuevo. Mateo no desperdició el regalo. Recuperó su arma del suelo. Se acercó, puso la bota sobre el pecho del sicario y apuntó al centro de su frente. «Balaam, aus», ordenó, con la voz quebrada. «Suelta». El perro obedeció al instante, soltando la muñeca destrozada, pero se quedó encima del hombre, gruñendo a centímetros de su garganta, listo para terminar el trabajo si se movía 1 milímetro. El sicario miró a Mateo, respirando con dificultad, la sangre brotando de su brazo y hombro. «¿Quién te paga?», preguntó Mateo. El hombre escupió sangre, sonrió, mostrando dientes manchados de rojo. «No importa, ya perdiste. La niña ya está muerta». La rabia cegó a Mateo por un segundo. Quería disparar, quería borrar esa sonrisa. «¡Cruz!», la voz de Ramírez resonó en el hangar. La oficial entró corriendo por la puerta lateral, cojeando, con el uniforme quemado y el rostro negro de hollín, pero con el arma en mano. Detrás de ella venían 4 agentes de la Guardia Nacional con equipo táctico pesado. «¡Asegurado!», gritó Mateo bajando la pistola, pero sin quitar el pie del pecho del sicario. «Necesitamos médicos. Tengo un oficial canino herido y una civil crítica afuera». Los agentes de la guardia se hicieron cargo del prisionero. Mateo se arrodilló junto a Balaam. El perro estaba temblando, no de miedo, sino de adrenalina y dolor. Mateo revisó su costado. Tenía una contusión fuerte donde el hombre lo había pateado y sangraba por el hocico. Probablemente se había cortado con el equipo del sicario. «Lo hiciste bien, Balaam». «Lo hiciste muy bien», susurró Mateo abrazando el cuello del perro. Balaam le lamió el rostro, limpiando el sudor y la suciedad de su humano. Salieron al exterior del hangar. Los paramédicos ya estaban atendiendo a Elena. La habían estabilizado, cubriéndola con mantas térmicas y administrando fluidos calientes. Mateo se acercó a la camilla justo cuando la subían a la ambulancia. «Elena», dijo. Ella abrió los ojos. Estaba débil, pero viva. «¿Lo atraparon?». «Sí, al de aquí sí, mi hija». Él dijo. «La vamos a encontrar», dijo Mateo. Miró a Ramírez, que estaba siendo atendida por quemaduras leves en los brazos. «Ramírez, necesito el teléfono del sicario. Ahora». Ramírez se acercó, pasándole una bolsa de evidencia con un celular destrozado y un radio comunicador. «El celular está roto, Cruz, pero el radio sigue encendido». Mateo tomó el radio. Era un modelo encriptado de corto alcance. El olor a plástico y metal en el dispositivo era penetrante. «Si es de corto alcance, el equipo de apoyo o el vehículo de escape no pueden estar lejos», razonó Mateo. «Tienen a la niña cerca, probablemente en el estacionamiento, esperando el intercambio que nunca ocurrió». Mateo miró a Balaam. El perro cojeaba ligeramente, pero cuando vio a Mateo tomar el radio, levantó las orejas. «¿Crees que puedes rastrear una camioneta con olor a miedo y a este bastardo?», preguntó Mateo, señalando al sicario que estaban subiendo a una patrulla blindada. Balaam ladró. Un ladrido fuerte, claro. «Sí». Mateo se volvió hacia el comandante de la Guardia Nacional. «Capitán, necesito un perímetro en el estacionamiento de larga estadía y necesito un helicóptero. Vamos a cazar». «Oficial Cruz, su perro está herido», dijo el capitán. «Debería retirarse». Mateo miró a su compañero. Balaam tenía la mirada de los lobos viejos, esa mirada que dice que el dolor
es temporal, pero la mancha de dejar escapar a la presa es para siempre. Balaam no se retira hasta que termine el turno, capitán, y el turno no ha terminado. Subieron a una patrulla de la guardia. Mateo dio a oler a Balaam un trozo de la camiseta ensangrentada del sicario. Such, busca. El perro aspiró profundamente, memorizando la feromona del enemigo, el olor metálico de su sangre y el rastro único de pólvora y acelerante. La textura de la tela era áspera, caliente por el cuerpo del criminal. La patrulla arrancó en dirección al estacionamiento multinivel. La cacería había cambiado. Ya no eran la presa en la pista abierta. Ahora eran los depredadores en el laberinto de concreto. Y Balaam tenía el rastro. El conflicto emocional de Mateo hervía bajo la superficie. Había salvado a Elena, sí. Había evitado una pandemia, quizás. Pero la imagen de una niña secuestrada, usada como palanca para convertir a una madre en una bomba, le quemaba más que el fuego. No se trataba de la ley, se trataba de equilibrio. Y él iba a equilibrar la balanza, mordida a mordida. El bramido de la sirena del vehículo de la Guardia Nacional era un aullido de furia controlada, rasgando el silencio del estacionamiento de larga estadía. El laberinto de concreto y acero se levantaba como una fortaleza oscura, un depósito de vehículos olvidados. El aire olía a aceite quemado, humedad y a un óxido metálico que se pegaba a la garganta. Mateo Cruz iba en el asiento del copiloto, con el arma lista. A su lado, en el estrecho espacio para las piernas, Balaam estaba tenso, con la pata trasera cojeando ligeramente. El perro se había negado a la atención médica. Sus ojos dorados, fijos en el horizonte del parabrisas, reflejaban los haces de luz de las rampas de acceso. Había sangre en la capa de pelo de su hocico, pero esa sangre era de su enemigo. Mateo había empapado un pañuelo con el sudor y el olor del sicario capturado, el limpiador, y se lo había dado a oler a Balaam por última vez. El olor de la mentira y el miedo, Balaam, susurró Mateo golpeando suavemente el costado del perro. Busca el miedo menor, el más desesperado, el de la niña. Balaam entendió. Su nariz se pegó al tablero, inhalando el aire viciado del estacionamiento. El perro comenzó a guiar, no con ladridos, sino con movimientos sutiles de su cabeza. Izquierda, capitán, ordenó Mateo al conductor. Subieron al nivel 3. Los faros del vehículo iluminaban las filas interminables de coches. El capitán de la Guardia Nacional, un hombre curtido llamado Damián, conducía con precisión. El sistema de seguridad dice que un sedán blindado con placas de guerrero salió por la rampa de servicio hace 10 minutos, Cruz. Puede que hayan huido. El facilitador sabe que fracasó y que su operativo de tierra está preso. Su única moneda de cambio ahora es la niña, replicó Mateo escaneando el laberinto de concreto, cuyos pilares tenían una textura fría y rugosa. Si la hubieran matado o dejado ir, ya lo habrían hecho. Están esperando. No van a arriesgarse a ser detenidos en la carretera federal. Están aquí. Tienen que estar aquí. Balaam gruñó. Un gruñido bajo, profundo, que vibró en el suelo del vehículo. Su cabeza se giró bruscamente hacia el nivel 4. ¡Arriba!, dijo Mateo. Subieron la rampa a toda velocidad. El fuerte rechinido de los neumáticos resonó en el concreto vacío. El olor a caucho quemado se mezcló con el olor a diésel. El nivel 4 era un páramo de sombras. Había menos coches. El viento soplaba por las aberturas laterales, trayendo el olor a lluvia y a la ciudad. Balaam se lanzó hacia la puerta. No solo estaba marcando el hedor del sicario capturado, sino un olor nuevo. Miedo químico infantil. El olor de una persona que no llora desde hace mucho tiempo. Ahí, Mateo apuntó con el cañón de su pistola. Al final de la fila, casi invisible en la oscuridad, había una camioneta SUV negra, polarizada con el motor apagado. No tenía luces encendidas. Era un fantasma. Damián detuvo la patrulla a 50 metros de distancia, usando un pilar como cobertura. Son dos, Cruz, el conductor y el que está en el asiento trasero. El del trasero está hablando por teléfono, informó Damián, mirando por un visor térmico. Mateo miró a Balaam. El perro estaba temblando. Había una mezcla de agonía por sus costillas magulladas y la necesidad implacable de terminar. Balaam, quédate aquí, descansa. El perro lo miró. No obedeció. Era una negativa silenciosa y absoluta. Balaam se deslizó fuera de la patrulla, cojeando ligeramente, y se sentó junto a la puerta esperando la orden de avanzar. Mateo entendió. Esta era la última tarea. La misión que había comenzado con un ladrido inoportuno debía terminar con una mordida necesaria. Capitán, yo voy con Balaam. Usted y sus hombres cubren por la izquierda. Necesito distracción. ¿Y si la tienen armada con algo? Si la niña está en peligro, si la oyen ladrar, dudarán. Y si dudan, ganamos el tiempo. Mateo salió de la cobertura. El suelo estaba frío y sucio. Balaam, Soch, ordenó en voz baja. El malinois avanzó pegado a la sombra de los vehículos, moviéndose con una cadencia silenciosa y letal. Mateo lo siguió, su arma empuñada con ambas manos, a 5 metros de la camioneta. El hombre en el asiento trasero no era un sicario, era el facilitador en persona. Un hombre de unos 50 años, de traje caro, con lentes de armazón fina y un reloj de oro que brillaba en la penumbra. Estaba sujetando un teléfono satelital. Mateo escuchó un sonido, un llanto, pero no un llanto ruidoso, un llanto reprimido, un sollozo silencioso que venía
venía de la parte trasera de la camioneta. «Es la niña», susurró Mateo, sintiendo un nudo de tensión en el pecho. El facilitador estaba hablando. «Señor ministro, la entrega de la cepa H7 fue comprometida. El paquete fue neutralizado, pero el protocolo de seguridad se activó a tiempo». Su voz era tranquila, fría, la voz de un director ejecutivo que reporta una pérdida de $1 millón. «El oficial Cruz y la doctora Elena Soto están vivos. La exposición es alta. Necesito la orden de eliminación final. Ahora». El facilitador estaba pidiendo permiso para matar a Elena, Mateo y a la niña, para borrar todo rastro del plan, que apuntaba a un asesinato político en el vuelo a Madrid. El objetivo de la cepa viral no era una pandemia al azar, sino un ataque quirúrgico. Mateo y Balam estaban a 3 metros. El olor a cuero caro y colonia amaderada del facilitador era apenas perceptible, pero el olor a miedo de la niña era avasallador para Balam. El facilitador terminó la llamada y miró a su chofer, un hombre grande y musculoso que estaba fumando. «No hay orden. El ministro no quiere la exposición de un tiroteo en un aeropuerto internacional. Nos reagrupamos. Llévame a la casa de seguridad». Y la niña hizo una pausa cruel, mirando hacia la parte trasera de la camioneta. «La niña no es nuestra. Es un riesgo. Deshazte de ella». El chofer apagó el cigarro. Asintió, sin emoción. Abrió su puerta, listo para ir hacia la parte de atrás. El golpe sordo de la puerta al abrirse. «Ahora, Balam», gritó Mateo. La orden fue la liberación. Balam no atacó al facilitador. Atacó a la amenaza más inmediata. El perro se lanzó contra el chofer, no por la pierna, sino por el brazo que el hombre estaba usando para cerrar la puerta. El chofer gritó de dolor cuando los caninos de Balam se cerraron. El perro tiró hacia atrás con la furia de un ancla. El hombre cayó al suelo, el brazo roto por la torsión. El grito de dolor resonó en el nivel vacío. El facilitador, sorprendido, sacó una pequeña pistola plateada de su saco. Mateo disparó al instante. Un único estampido seco resonó. La bala golpeó la ventana del lado del conductor. El cristal blindado se rompió en un patrón de telaraña, pero no penetró. La textura arenosa del cristal roto se sintió en el aire. El facilitador disparó de vuelta, apuntando bajo. Disparó a las piernas de Mateo. Mateo se cubrió detrás de un coche cercano, el metal vibrando. «Balam Nim», la orden de ataque en alemán. El perro soltó al chofer y se lanzó hacia el habitáculo abierto del lado del conductor. El facilitador gritó cuando Balam saltó sobre él, mordiendo su brazo armado. El perro era implacable. El facilitador soltó el arma. Balam la pateó lejos del vehículo con su pata. Mateo salió de su cobertura, corriendo hacia la camioneta. El chofer, a pesar de su brazo quebrado, se había levantado. Tropezó hacia Mateo con el puño cerrado. Mateo no dudó, esquivó el golpe y lanzó un puñetazo corto y seco en la mandíbula del chofer. El hombre cayó como una roca. El sonido de su cuerpo golpeando el concreto fue pesado y final. Mateo se acercó a la puerta del facilitador que estaba gritando mientras Balam lo inmovilizaba. «Suelta», ordenó Mateo a Balam. Balam se apartó, gimiendo. El facilitador tenía la mano destrozada. Mateo abrió la puerta trasera. Ahí estaba la niña, una pequeña de unos 5 años, con el cabello trenzado y los ojos grandes y negros. Estaba amarrada con cinta adhesiva de embalar en el suelo del vehículo. No estaba llorando ahora, estaba temblando, sollozando silenciosamente. El olor del miedo era avasallador. «Central objetivo asegurado. Tenemos a la niña», gritó Mateo al radio, su voz temblando por primera vez, una mezcla de alivio y rabia. El facilitador, con una calma espeluznante a pesar del dolor, sonrió. «Ganaste el round oficial, pero perdiste el juego. El ministro no se detiene por una niña». Mateo lo miró con desprecio. El olor de la sangre y el miedo se mezclaban en la nariz de Mateo. La ley de la selva terminó aquí. El hospital de la Marina, en el sur de la Ciudad de México, era un oasis de calma. Elena Soto se recuperaba lentamente. Su cuerpo, envenenado por la fuga de químicos y magullado por la violencia de la extracción, había luchado contra la muerte durante 6 semanas. La textura de sus sábanas era suave y limpia, un contraste con el frío metálico del aeropuerto. Mateo Cruz entró en el cuarto de Elena. Vestía ropa civil. Balam, con un vendaje en el costado y cojeando ligeramente de la pata trasera, se sentó pacíficamente a los pies de la cama. El sol de la mañana entraba por la ventana, cálido y reconfortante. «La Fiscalía General de la República terminó la recopilación de datos, Elena», dijo Mateo, sentándose. La silla de plástico hizo un leve chirrido al soportar su peso. «Gracias a tu testimonio y al facilitador, que cantó como un canario en cuanto vio que la situación de la niña era real, la red cayó». «¿Quién era el ministro?», preguntó Elena. Su voz era apenas un susurro. «El ministro de Hacienda del país vecino. Quería un accidente para un diplomático que iba a denunciar una red de lavado de dinero de su gobierno. Usaron el virus H7 para simular un fallo de contención biológica en el avión. La culpa caería en el aeropuerto mexicano, no en su gobierno. Tu embarazo era la cobertura perfecta para el contrabando indetectable. El bebé era solo una historia creíble para ti». Elena cerró los ojos. La crueldad era incomprensible. «¿Y mi hija? ¿Cómo está?».
Sofía está segura. Está en un refugio especial de la Fiscalía General. Mañana la traen para ti. Elena rompió en llanto, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de un dolor limpio. Yo no era su madre. Yo compré una mentira, confesó Elena. Pero elegiste la verdad. Elegiste hablar cuando tenías miedo. Eso te hace la madre más fuerte de todas, dijo Mateo. Balaam se levantó y apoyó la cabeza en la rodilla de Elena. Ella le acarició la oreja partida. El pelo del perro era áspero, reconfortante. Gracias, viejo amigo. Mateo le dedicó una pequeña sonrisa. La fatiga de esos días seguía en sus huesos, pero había una paz nueva y sólida. El arresto del facilitador en el estacionamiento desató una cascada de arrestos a nivel internacional. El limpador, una vez bajo anestesia, proporcionó todos los detalles. El gobierno del ministro de Hacienda cayó en 3 semanas. El caso H7 fue un escándalo sin precedentes. Mateo, por su parte, había solicitado su retiro de la policía. Había visto el lado más oscuro de la burocracia y la corrupción, pero también la lealtad inquebrantable de Balaam. Sentía que su trabajo en los aeropuertos había terminado. Era momento de curarse y de curar. Ramírez también se retira, comentó Mateo, mirando hacia el techo. Consiguió una plaza de instructora en la Academia Canina. Dijo que el sonido del explosivo en la puerta le hizo darse cuenta de que no quería más juegos de guerra. ¿Y tú? Yo me voy a Oaxaca, a la costa. Voy a abrir un pequeño centro de entrenamiento canino para perros de servicio que han visto demasiado. Un lugar para Balaam. Elena asintió lentamente. Una pequeña esperanza se encendió en sus ojos. Yo también necesito empezar de cero. Si la fiscalía me permite quedarme en México, quiero dedicar mi vida a ayudar a las mujeres que caen en estas redes de subrogación ilegal. Usar mi historia, la mentira que viví, para exponer la verdad. Tienes la oportunidad de hacerlo. La niña te dio esa oportunidad. Y tu perro. Mateo se inclinó y le susurró. Balaam te salvó porque olfateó el único químico que no puede ser falsificado, la desesperación. Una semana después, Elena recibió a Sofía. La niña, aunque todavía traumatizada, se acurrucó en los brazos de su madre adoptiva. El reencuentro no fue una escena de película. Fue un sollozo silencioso, un abrazo firme y el olor a protección que se instaló en el pequeño cuarto del hospital. La presencia de Balaam, quieto, vigilante y silencioso a sus pies, era el ancla de esa nueva realidad. 2 años. La vida de Mateo Cruz y Elena Soto había colapsado y había sido reconstruida pieza por pieza. El caso H7 fue un escándalo internacional que destruyó carreras políticas, derrocó gobiernos y reveló la profunda penetración del crimen organizado en las élites latinoamericanas. El facilitador y el limpiador fueron condenados a penas de prisión perpetua. Elena perdió su licencia médica, su prestigio y su matrimonio, que no pudo soportar el peso de la mentira, pero ganó a su hija. Sofía, ahora con 7 años, fue adoptada formalmente por Elena. Elena fundó una organización no gubernamental para apoyar a mujeres víctimas de tráfico de personas y engaños médicos para subrogación. Su historia, la de la mujer que casi detona una pandemia por desesperación, se transformó en un faro de advertencia. El olor a miedo y a químicos fue reemplazado por el olor a papel, tinta y café en su nueva oficina. Mateo Cruz fue ascendido antes de retirarse. Recibió la medalla al mérito policial, pero su mayor recompensa fue Balaam. El Malinois se había recuperado por completo de sus heridas. En el último día de su servicio juntos, Mateo y Balaam caminaban por una playa de Oaxaca al atardecer, muy lejos del cemento y el caos del aeropuerto. Mateo había montado un pequeño centro de rehabilitación para perros de servicio con estrés postraumático, una casa pequeña con grandes terrenos cerca del mar. Elena y Sofía eran sus vecinas. Balaam corría por la arena, persiguiendo las olas. Se detuvo en la orilla, mirando el horizonte púrpura del Pacífico. El aire era salado y húmedo, la textura de la arena suave bajo sus patas. Elena, con Sofía de la mano, se acercó a Mateo. Sofía se agarró a la pierna del policía, con aquella mezcla de timidez y reverencia que tenía por el hombre que la había salvado. Mateo, la Fiscalía General me dio esto, dijo Elena, entregándole un sobre. Era el informe final sobre la cepa H7. Mateo abrió el informe, leyó el epílogo forense. La detonación de la cápsula biológica en el contenedor de agua no solo fue neutralizada por el fluido, sino que la autopsia de la carga residual demostró que la cepa H7 modificada había sido programada para dispersarse en una forma molecularmente inestable. En realidad, no era un arma letal en sí misma, era una prueba, una demostración de capacidad tecnológica dirigida. Pero había una nota final, escrita a mano por el jefe de forenses. La única persona en la terminal que detectó la inestabilidad de la carga a tiempo no fue un sensor químico de laboratorio, fue el agente canino Balaam. Su respuesta no fue al virus ni al refrigerante, fue a la detección de feromona de pánico extremo emitida por la portadora humana antes de la detonación. El perro no olió la bomba, susurró Mateo cerrando el informe. No, dijo Elena mirando a Balaam. Olfateó mi miedo, olfateó la desesperación de una mujer que había perdido la fe. Y ese ladrido
ladrido fue mi salvación. Fue el instinto de la vida gritando a la mentira. Mateo miró a Balaam, que se acercó, se sentó y le lamió suavemente la mano. ¿Qué ladras ahora, viejo amigo?, preguntó Mateo. Balaam se levantó, se acercó a Sofía y empujó el hocico bajo su barbilla, un gesto de afecto calmado. Luego regresó junto a Mateo, se acostó en la arena y cerró los ojos. Por primera vez en 2 años, el perro no estaba vigilando. El sonido rítmico de las olas era el único ruido. La escena final era simple: una madre con su hija recuperada, un policía retirado y un perro de servicio. El sol se hundió en el Pacífico, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El ladrido había terminado, la verdad había vencido, y en ese silencio encontraron la única paz que importaba. Sofía rió y lanzó una piedra al mar. El suave chapoteo de la roca golpeando el agua fue el final perfecto para una historia que comenzó con el sonido más aterrador de todos, el crujido de una mentira al romperse. La vida de Mateo, Elena y Sofía había sido reescrita por el vínculo inquebrantable entre un hombre y su perro, una lección sobre la lealtad, la redención y el instinto que nos guía a través de la oscuridad.